¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Yuri Rengifo y por encargo de ENCAP vamos a desarrollar el día de hoy, el curso Calidad en el Servicio y Atención al Ciudadano. Este curso está compuesto por una serie de módulos que se lo voy a referir y que progresivamente a partir del día de hoy vamos a estar en la nube para poder un tanto conversar, para poder un tanto dar algunos alcances respecto de lo que es la calidad en el servicio y la atención al ciudadano. Estos temas son principalmente orientados a gente que trabaja en el sector público, que es una situación particular y es toda una cultura y una idiosincrasia bastante singular que nos hace ver que tengamos que desarrollar nosotros como gestores de recursos humanos o como gestores o como servidores civiles, que a la fecha es la terminología que se utiliza para las personas que trabajan en el Estado, debieran de tener a fin de llegar y lograr un objetivo institucional, un objetivo empresarial o a nivel del Estado con una adecuada, buena, correcta y sana atención al ciudadano. ¿Okay? Tengo que presentarle, como decía, soy psicólogo organizacional, tengo una maestría en psicología organizacional de la Universidad Ricardo Palma y otra maestría en administración estratégica de empresas, especialista en gestión de recursos humanos por competencias, especialista en derecho laboral por el Colegio de Abogados de Lima, docente de recursos humanos y diseño organizacional de algunas universidades públicas y privadas, tales como la Universidad Ricardo Palma en el posgrado, la UPC en el posgrado y algunos institutos, ya sea algunos meses atrás trabajamos con ENCAP haciendo capacitaciones al sector público de manera prioritaria. ¿Okay? Igualmente soy gerente público por servir desde el año 2015 en los temas de recursos humanos. Pertenezco al cuerpo de gerentes públicos de recursos humanos y asesoro y he asesorado a algunas entidades públicas tales como la SBS, Contraloría, CEPLAN, Servir mismo y otras tantas. ¿Okay? Y me desempeño como gerente de recursos humanos de la empresa SMP Courier, una empresa logística Courier que está en todo el Perú, un promedio de 2.000 trabajadores, digamos. Y he trabajado en otras organizaciones, inclusive públicas y privadas, donde se ha priorizado mucho el tema del servicio, del buen servicio y la atención al ciudadano. Así que vamos a tomar en el desarrollo del curso algunas experiencias vividas a fin de poder recrear y poder tener una información más grande respecto al mismo. La temática que vamos a desarrollar en este curso de servicio y atención al ciudadano son 4 módulos, digamos, ¿correcto? Y cada módulo está compuesto por 4 temas en particular. Uno de ellos es la modernización del Estado y la mejora en la atención al ciudadano. ¿Okay? Otro de ellos igualmente es el cliente, el ciudadano. En la primera parte, lo que vamos a desarrollar, modernización del Estado y la mejora en la atención al ciudadano, vamos a ver cómo a partir de las políticas públicas nacionales es que decantan una serie de herramientas, una serie de elementos y una serie de criterios que debieran de tener todos los servidores civiles a fin de lograr una adecuada y una mejora en la atención al ciudadano. Haciendo diagnóstico local o nacional inclusive de cómo es que son atendidos los ciudadanos, digamos, nos daremos cuenta que hay una necesidad de que esta debiera ser mejorada y debiera estar orientada para otro punto. En una segunda parte o módulo vamos a ver el cliente o el ciudadano, qué características tiene, vamos a desarrollar allí, por ejemplo, cómo es el cliente o el ciudadano, digamos, del siglo XXI. A la fecha sabemos que estamos muy engreídos ciertamente y cuidados por instituciones públicas tales como Sindecopi, SUNAT, SUNAFIL, SUTRAN, etc. Y otra serie de entidades que lo que buscan es darle un mejor servicio al ciudadano ciertamente. O sea, a la fecha sabemos que el ciudadano tiene un poder muy fuerte sobre las empresas y sobre las entidades que hace que éstas puedan surgir o puedan fenecer en el interín de sus actividades. ¿Okay? Un tercer módulo es el Plan Nacional de Atención a la Ciudadanía, producto de la modernización del Estado, de sabernos que el ciudadano tiene unas características particulares, diferenciales, afines al contexto global que estamos viviendo. El Estado ha elaborado un Plan Nacional de Atención a la Ciudadanía que te da una serie de pautas, lineamientos, actividades y funciones para que todos podamos desarrollar a fin de generar en el ciudadano una satisfacción respecto a esta atención recibida. Y finalmente, mejora en la atención al ciudadano. Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar también y que lo vamos a ver respecto de esto mismo. ¿Sí?
Entonces, como vemos, son estos los 4 grandes módulos que vamos a desarrollar en el interín de este curso de atención al ciudadano y mejora en este servicio. Continuamos y empezamos entonces. Vamos a ver, el día de hoy nos toca el módulo general, que es la modernización del Estado y la mejora en la atención al ciudadano, donde vamos a desarrollar 4 temas en puntual. 1. Modernización del Estado y la atención al ciudadano. 2. Estrategias de comunicación con la ciudadanía. Cómo es que a través del Estado nosotros generamos una serie de acciones a fin de poder darle la información al ciudadano, entregarle toda esa gran riqueza que necesita a fin de poder nutrirse y a fin de poder tener una actitud frontal frente a lo que sucede en las entidades públicas. Tercer tema que vamos a desarrollar es estándar para la accesibilidad y canales de atención al ciudadano. Dentro del plan de modernización del Estado y de simplificación administrativa, ciertamente hay una serie de acciones y una serie de conceptos para poder entender de qué estamos hablando. Y igualmente en este módulo vamos a trabajar lo que es estándar para los reclamos y sugerencias también. Sabemos que todas las acciones y las relaciones que pueden existir entre el ciudadano y un servidor no necesariamente son siempre buenas o siempre aptas, y cuando ocurre esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo es que tenemos que hacer los reclamos y las sugerencias a través de inclusive el libro de reclamaciones u otros tantos? Generalmente no sabemos nosotros cómo llegar a eso, y los ciudadanos a veces no conocen cuál es, en algunos casos, el poder que tienen a fin de poder mejorar estas acciones y la atención a ellos mismos. ¿Sí? Esos son los 4 temas entonces que corresponde al primer módulo de lo que es servicio y atención al ciudadano. Empezamos entonces en modernización del Estado y la atención al ciudadano. Sabemos que existe previamente un enfoque de modernización. Yo tengo ya casi los 50 años y en toda mi vida siempre he escuchado ese concepto de modernización del Estado. Seguramente ustedes también, jóvenes que están en este video a la fecha, se darán cuenta que siempre hay mucha modernización del Estado. Pero finalmente, ¿qué es? Lo que busca este enfoque es perfeccionar la estructura, métodos e instrumentos del Estado. Todo lo que se le ofrece al ciudadano, modernizarlo, entenderlo, agilizarlo ciertamente. El hecho de que hace un par de años en el gobierno de PPK, por ejemplo, se dijo que se prohibía ya que cuando una persona, un ciudadano, iba a una entidad pública, ya no tenía que llevar su DNI o copia del DNI, que antes de ello era un requisito indispensable para que te puedan atender tan solo. ¿Okay? Así que el mismo hecho simplista hecho de no entregar tu DNI al momento de gestionar cualquier actividad dentro de una entidad pública, ese sería un proceso de modernización. Se entiende que hay entidades que están atrás, que es RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, que tienen nuestro DNI, y que uno de los procesos de la modernización es la interconexión de todas las entidades públicas, de forma tal que todas las entidades públicas deben de tener conectado, y cuando llegue un ciudadano, Yuri Rengifo, digamos, no le pide su DNI, sino tan solo el número del mismo, ingresa al sistema y seguramente la RENIEC tendrá acceso a la base de datos de RENIEC y sabrá cuáles son los datos que tiene esta persona, que este ciudadano que se está acercando. Así que no se necesita entonces eso. Digamos, no necesitamos hacer grandes cosas para modernizar el Estado, sino con pequeñas, simples y básicas cosas como las referidas, podemos llegar a unos innumerables acciones de modernización. Esta modernización está dirigida al ciudadano, al que determina y orienta el ejercicio de la función pública. Por otro lado, también esta modernización o democratización de la información tiene como fin apertura y rendición de cuentas, agilización de procesos, como le refería, simplificación de procedimientos y sistemas administrativos, y de esta forma ser compatible con los nuevos roles de todos los niveles de gobierno. Idealmente, articulación entre el sector del Poder Ejecutivo, gobiernos descentralizados, en coordinación con el gobierno. Ustedes, no sé si tendrán acceso, aquí en Lima, por ejemplo, hay acceso a un módulo de atención al ciudadano. Es un MAC, módulo de atención al ciudadano, que consiste en un lugar físico grande donde se interrelacionan Banco de la Nación, SUNAFIL, Policía Nacional para certificado de antecedentes policiales, antecedentes judiciales, RENIEC, una serie
entidades públicas, que lo que se busca es darle agilidad, mejorar los procesos y tener esos espacios para que los ciudadanos puedan ir y gestionar algunos documentos que les puedan ser de su interés, pero de manera coordinada y de manera inmediata. De forma tal que lo que antes a mí me representaba irme a un sitio, que me entreguen un documento, sacar por ejemplo una partida de nacimiento, era todo una situación bastante compleja. ¿Por qué? Porque yo tendría que ir con el número de mi partida de nacimiento, esperar un mes, a veces 2 meses, dependiendo donde uno haya nacido, para que le entreguen su partida de nacimiento. A la fecha uno se acude a estos módulos de atención al ciudadano, a estos MAC, como les refería, hay unas máquinas tipo las máquinas expendedoras de productos tales como gaseosas y tal. Pones tus 20 soles, me parece, y creo que cuesta 15 soles que te impriman de manera inmediata una partida de nacimiento, de matrimonio, cualquier tipo de partida que esté digitalizada. Eso desde ya es modernización en la gestión pública, eso desde ya es una mejora en la atención al ciudadano, porque ciertamente el ciudadano antes tenía que irse a una municipalidad, esperar y hacer otra serie de gestiones que al final le demandaban mucho tiempo, aparte del gasto que le representaba. Y a través de la puesta en marcha de este módulo de atención al ciudadano, esto agiliza, mejora la atención, descentraliza y moderniza el Estado. ¿Qué tenemos como resultado de esta reforma de modernización? Hay una reforma, pero con resultados parciales. O sea, no podemos decir que a nivel del Estado todo esté tan masificado y todo esté tan cronométricamente diseñado de forma tal que hay mejoras. Hay lo que se llama doing business, que se refiere a algunas áreas que están efectivamente trabajando de manera coordinada, pero no son todas. Hay unas igualmente islas de modernidad, que el desarrollo está orientado a la modernización de algunos aparatos estatales. Por ejemplo, si menciono yo, digan ustedes, ¿qué entidades públicas son las que están modernizadas y son las que tienen esta mejor atención al ciudadano? ¿Qué me dirían ustedes? Seguramente ha pensado en RENIEC, en el Jurado Nacional de Elecciones propiamente, Indecopi, SUNAT. Generalmente estas entidades que son supervisoras tienen atrás todo un aparato tecnológico que ayuda a la mejora del ciudadano. SUNAR, que también es una entidad supervisora. Entonces, estas son las llamadas islas de modernidad, donde estas entidades generalmente supervisoras tienen todo un bagaje externo que está detrás, que busca que sea efectivamente dinámico, moderno y que esto pueda mejorarse. Hay un resultado de la reforma, que el Estado está lejano al ciudadano. Esto no es ninguna novedad, y esto era, digamos, la materia prima sobre la cual se edificó después la ley de memorización del Estado. Siempre el Estado uno lo ve muy lejos, muy distante de lo que uno está próximo. Baja densidad del Estado. Hay una débil capacidad del Estado para desplegar los servicios públicos a nivel nacional y garantizar el desarrollo humano. ¿A través de qué? ¿Cuáles son los servicios que nos ofrece el Estado a nosotros como ciudadanos? Transporte, salud, educación, seguridad, servicios comunes, CEDAPAL. Ahora se está escuchando que ya ciertamente un contexto de CEDAPAL, uno de los procesos de CEDAPAL, se van a tercerizar a fin de agilizarlos. Entonces, lo que nos ofrece el Estado juntamente son servicios básicos que son de nuestro interés y que a través de la modernización, llámese venta o lo que fuere, pueda que generalmente, como el caso de CEDAPAL, que es una empresa proveedora de agua en todo el Perú, digamos, se puede agilizar este tema. Por eso hay una baja densidad del Estado para gestionar estos temas. Y el Estado sabemos todos que no es un buen administrador. No siendo un buen administrador, entonces nos convendría que tengamos y que se idee otras alternativas de mejora, de diseño del tema. Y sus capacidades de gestión del Estado naturalmente son bastante bajas y en algunos casos nulas, donde no hay un buen sistema. Recordemos, por ejemplo, hace 4 o 5 años cómo era el sistema del Banco de la Nación, cómo funcionaba, y recientemente, en la última década, lo han modernizado, han trabajado otras cosas. Pero igualmente siguen habiendo otro tipo de gobiernos, llámese regionales o locales, que su capacidad de gestión es nula, ¿no? Hemos visto hace un par de meses cómo, por ejemplo, el Ministerio del MINDIS, del Desarrollo, me parece, no había ejecutado sino el 10% de todo su presupuesto. Y digamos, estamos hablando de julio.
lo que quiere decir que para poder atender adecuadamente al ciudadano uno tiene que tener toda una capacidad de gestión que aparentemente algunas personas, entes o funcionarios no tienen esa capacidad. Y eso da en desmedro y perjuicio de la ciudadanía en general. ¿Okay? Entonces, producto de estos antecedentes es que nacen algunos instrumentos de la modernización del Estado que a nivel de la... Y todo está orientado al bicentenario. ¿Qué quiere decir? A los 200 años de la independencia del Perú. Todo se está enfocando al bicentenario. Ustedes han visto recientemente una actitud de parte del Ejecutivo en el sentido de querer adelantar las elecciones presidenciales, digamos, a fin de que para el bicentenario, en el 2021, haya un nuevo gobierno, etcétera. O sea, todas las acciones de modernización, todas las acciones que están concatenadas de parte de las entidades públicas están direccionadas a manejarlas para que haya una mejora en el 2021. Y en este contexto, en esta línea de tiempo, como ustedes verán, se han ideado y se han instalado una serie de herramientas destinadas a la modernización de la gestión pública con el fin y afán de tener un Estado moderno. ¿Pero qué es un Estado moderno? Un Estado moderno que sea un gobierno abierto, dice. Abierto, y esto lo vamos a mencionar mucho porque es una buena situación que genera una buena atención al ciudadano. Es un Estado abierto, transparente, accesible a quién, a nosotros los ciudadanos, fomenta la participación, la integración pública y rinde cuenta de su desempeño. ¿Cómo lo tangibilizamos? ¿Cómo aterrizamos este Estado moderno abierto? Lo vemos cuando existen las páginas web de las entidades públicas, donde es de común visión, digamos, que pueda visualizarse cuánto gana su gente a través del CAP, a través del PAP, que son instrumentos de gestión que tienen las entidades públicas, y que nosotros como ciudadanos puedes ingresar, ves un icono, digamos, que dice transparencia, tú ingresas allí y puedes ver cuál es su plan de contrataciones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entidad pública en este momento tiene el interés de contratar tal o cual cosa? Y en teoría debiera estar, digamos, ya el 2019 debería de estar todo el plan de contrataciones de aquella entidad. Igualmente debiera estar las remuneraciones de sus funcionarios o trabajadores en general a través de la visualización del CAP. Entonces, es a través de este concepto de Estado moderno abierto que le da al ciudadano el poder de saber cuánto ganan sus funcionarios, dónde está empleando su dinero y, por otro lado, saber qué requisitos uno debe tener a fin de poder postular si es que lo requiriera. ¿Sí? Otra característica de esta nueva visión del Estado moderno orientado al ciudadano es que sea unitario y descentralizado y satisfacer de manera general, integrar a todos la gente que forma parte de este Estado peruano. ¿Okay? Y como estructura, el gobierno es unitario y naturalmente descentralizado. Otra característica de esta nueva visión del Estado es que está orientado al ciudadano. Como hemos visto, todo este tema y todos estos conceptos de modernización del Estado están orientados a tener un Estado moderno, pero orientado a la mejora del ciudadano. Gestión pública en la que funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan por entender y responder a las necesidades de ¿quién? De los ciudadanos. Supuestamente para ello hay una serie de herramientas, como hemos visto, hay una serie de procesos y procedimientos que se desarrollan. ¿Para qué? Para que el ciudadano o que el Estado esté más cercano al ciudadano. ¿Okay? Y esta nueva visión del Estado en la ley de modernización está orientado al ciudadano. Igualmente es eficiente, quiere decir uso racional de los recursos, buscando proveer que los ciudadanos necesitan el menor costo posible, con un estándar de calidad adecuado y en las cantidades óptimas que maximicen el bienestar social. Eso lamentablemente no siempre lo vemos así, como ya hace un momento lo comentaba, existe por ejemplo algunos gobiernos regionales o locales que no tienen o nacionales inclusive, como el Ministerio del MINDIS, que no hacen ningún tipo de trabajo por miedo, digamos, a la auditoría, contraloría, lo que fuera que pudiera tener. Entonces, lo que se busca es un Estado que efectivamente utilice adecuadamente el presupuesto, lo haga bien y lo haga mejor. No como algunos casos vemos que hacen... no lo sé, hacen estatuas para algunas personas que no son icónicas dentro de la entidad, o que hacen, la vez pasada en Huancayo me parece que hacían una piscina municipal, pero sin embargo aquella localidad ni siquiera tenía agua, o sea, es el colmo de los colmos.
Igualmente, el Estado moderno, a través de ser un Estado de forma inclusiva que garantiza los derechos y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Hay un concepto que gente que trabaja en el tema de inclusión y diversificación dice que la inclusión es cuando, la diversificación antes se llamaba de la diversidad, antes se habla de diversidad, y se decía que la diversidad es cuando tú haces una fiesta e invitas a todo el mundo. Ese era el concepto que se tenía antes de diversidad. Diversidad, hace una fiesta e invita a todo el mundo. Pero las personas que forman parte de esta entidad, digamos, o de esta fiesta, deberían tener culturalmente, idiosincráticamente, deberían estar preparados para este tipo de diversidad. Porque si tú abres la puerta, invitas a todo el mundo, y tu entidad de manera interna no está muy preparada para que esto pueda a desarrollarse adecuadamente, lo estás haciendo muy mal. Y tu concepto o tu actitud de diversidad la estás malogrando tu entidad. Y también decían que el tema de la inclusión es que no tan solo invites a gente a tu fiesta, sino que los saques a bailar. Ya el concepto entonces de inclusión va un poco más allá en el sentido de pretender ya tener acciones concretas con gente diversa. Y esos son conceptos que a la fecha venimos escuchando permanentemente respecto de esto mismo. Entonces, hemos visto la modernización del Estado y cómo se tangibiliza a través de esta nueva visión del Estado y a través de querer hacer un Estado de tipo moderno. Este Estado de tipo moderno es abierto, unitario y descentralizado, orientado al ciudadano a nivel de servicios que le ofrecen al ciudadano y a nivel de calidad en atención al servicio al ciudadano, eficiente e inclusivo. Bien, eso es entonces, de esta forma estamos llegando a la parte final, digamos, de esta primera sesión respecto de modernización del Estado y la atención al ciudadano. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente tema.